concepciones que el estudiante tiene, que el profesor tiene, hacia sí mismo como profesor, hacia el estudiante y hacia su disciplina. Entonces yo les voy a hablar de las concepciones que tienen los mejores profesores hacia sí mismos, hacia la disciplina y hacia el estudiante. Para hacer más sintético esto, yo identifiqué unos 5 pilares. La lectura, la verdad les recomiendo el capítulo, es una lectura muy fácil de hacer, es dominguera, uno la puede hacer ahí relajado, no requiere mayor esfuerzo. Ya se quedan sin tiempo. Ya se acabó sin tiempo. Bueno, no nos avisó. Ok, entonces voy a anunciar esos pilares y los desarrollamos. Primero, los mejores profesores son humildes. Ya vamos a desarrollar mejor qué significa esa humildad. ¿Son humildes hacia qué? ¿Y en qué sentido? Segundo, confían en el estudiante. Tienen una confianza hacia el estudiante. Los profesores que obtienen mejores resultados no son los que parten del supuesto de que todos los estudiantes son vagos, de que el estudiante no quiere aprender, de que quiere todo facilito, masticadito, que cuando se queja simplemente porque no quiere hacer las cosas. Ellos no son los mejores profesores. Hay estudiantes así. La realidad es que hay estudiantes así. Hay estudiantes que no quieren aprender. Hay estudiantes que de pronto no les interesa realmente lo que están estudiando. Uno no sabe por qué están ahí. Debería uno tener una mejor comunicación con ellos. Pero se obtienen mejores resultados cuando partimos del supuesto básico de que todos queremos aprender. Y tratamos a los que no quieren aprender, pues simplemente como excepciones. O sea, no los tratamos como excepciones, sino que los vemos como excepciones. Pero en general todos quieren aprender. Todos están acá en este salón porque nos interesa eso, no solamente porque no querían hacer actividades en grupo de investigación o ahorrarse las otras formas de contraprestación. A todos nos interesa aprender a ser mejores profesores. Tercero, como hay una confianza, también hay un interés por el estudiante. Ken Bain habla de invertir, pero la verdad a nosotros no nos gusta ese término, porque no se trata como yo ver al estudiante, hoy lo ayudo y mañana me va a dar la gracia en la tesis, o mañana me va a ayudar cuando tenga una empresa, o cuando gane el premio Nobel de física, de economía, de literatura, me va a decir en el discurso, gracias al profesor que yo tuve en la universidad. No, no se trata de eso. El mismo hecho de enseñar es una recompensa suficiente. El mismo hecho de sentir, perdón, porque el agua que no es mía, el mismo hecho de sentir que está ayudando a alguien a conseguir sus objetivos, a desarrollar las competencias de la profesión que la apasiona, a desarrollar su proyecto de vida, eso es recompensa suficiente. Entonces, por eso, en vez de una inversión, yo lo veo como un interés en el estudiante. ¿Quién es? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué está en este salón? Y como le interesa al estudiante más que el currículo, así como decía el grupo anterior, entonces es flexible. No pare un radio y repitiendo y andando a toda para cumplir con todo el currículo, sino que le interesa el proceso de aprendizaje de cada uno. Es flexible ante el currículo y es flexible ante las necesidades de cada estudiante. Vamos a desarrollar ahorita esa idea. Y por último, y atraviesa todo esto, se comunican con el estudiante. Como me interesa el estudiante, yo quiero saber quién es él, de dónde viene, de pronto qué problemas tiene, hacia dónde quiere ir, a dónde quiere llegar con mi materia, cuáles competencias le van a servir para su proyecto de vida.
comunico con él. Y no se trata tampoco de hacerse el mejor amigo de los chinos, que de pronto para nosotros es fácil, porque todavía estamos jóvenes, pero ya cuando lleguemos a los 40, a los 50, nos vamos a dar cuenta, como se han dado cuenta nuestros profesores, que es más difícil establecer un lazo con el estudiante. Pero no se trata de eso, no se trata de ser sino de saber quién es, reconocerlo como un interlocutor válido, que el estudiante no le tiemble la voz cuando le pregunta al profesor. Yo tuve un profesor en el pregrado que uno le preguntaba cosas y se reía. Antes de responder se reía. Entonces, ¿con qué ganas vuelve uno a preguntar? Esa es la idea. Tiene que haber una comunicación efectiva y asertiva. Entonces, con base en estos puntos, desarrollemos las ideas que están acá. Primero, ¿cómo se conciben a sí mismos como profesores? No se consideran sujetos de poder. No son las vacas sagradas, no son los dueños del conocimiento. Y por eso no les interesa imponerse al estudiante. Por eso, como dijo Diana, el mejor profesor no es el que dice, en mi materia solo pasan 5. Ya la pueden ir cancelando. Ese es el peor profesor. Yo soy de los que cree que cuando uno sabe algo, realmente cuando uno entiende algo, uno es capaz de adaptar el discurso a diferentes grados de complejidad según el auditorio. Si yo no entiendo algo y simplemente lo repito, solo tengo una manera de decir las cosas. Pero si yo realmente entiendo un tema, puedo expresarlo a niños de colegio, puedo expresarlo a gente de pregrado, a gente de posgrado, a profesionales, y cada uno lo va a adaptar según también el nivel de aprendizaje en el que esté. Entonces, como lo dijimos, establecen una comunicación efectiva, son flexibles, confían en el estudiante y también se presentan como seres humanos. Para ellos es importante que el estudiante sepa que uno también le costó aprender, que uno también pasó y de hecho que todavía está en el proceso de aprendizaje, que sigue construyendo aprendizaje, que uno no aprende como la Biblia, que es por revelación divina, todo ya está hecho y le llega acá la iluminación, sino que ese es un proceso de años constante y es un proceso de nunca acabar. Hay un caso que él menciona, que es muy bonito, y es una profesora de química, de una materia avanzada de química, que le dice a los estudiantes, esto a mí en el pregrado me dio durísimo. Entonces el estudiante dice, ella tuvo las mismas dificultades, pero ahora lo está enseñando, yo puedo hacer lo mismo. Aunque me dé duro al inicio, yo puedo llegar a aprender este tema. Eso es importante. Y la humildad de la que ya habíamos hablado. ¿Quién es ese profesor? La verdad yo no sé. Yo tampoco.
Si hay alguien que está estudiando sistemas, por poner el ejemplo de la profe, pero le gusta es el arte, no quiere aprender eso. Así, y así he tenido estudiantes. Incluso social es una materia que entra bien a todo el mundo. Tengo estudiantes que no les interesa, que no ven de pronto la utilidad de la historia, que no ven de pronto la utilidad de lo que les estoy enseñando, pero que son brillantes en otras áreas. Entonces, no sé si vale la pena insistir mucho en meterle a la fuerza a eso, o más bien reorientarlo hacia lo que él realmente quiere. Pero eso lo podemos discutir después porque nos está acabando el tiempo. No, ya, Y ya. falta compañero. Yo siento que de todos los ambientes o áreas de estudio que hacemos acá, yo creo que el mayor común de un estudiante es querer aprender sobre la vida y sobre muchas aplicaciones que nosotros manejamos se puede dar un enfoque aplicativo hacia ¿sí? ¿Cómo enfoco yo de pronto mi materia en que hay algo para la vida? Por eso, no sé, yo uso mucho la parte social de la historia de aprender los mejores líderes, Alejandro Magno, por ejemplo, y yo soy ingeniero industrial. ¿Sí? Entonces, no sé qué tipo de enfoque uno desde la matemática, yo soy estadística. Pues sí. La probabilidad, no sé, yo le decía, no hay Uno enseña para la vida, ahí hay algo cierto. Pero es, digamos, más fácil enseñar para la vida si yo estoy hablando del conflicto, así yo estoy hablando del modo de producción de los griegos. Es más fácil asociar diversos temas, pero mi currículo, en las competencias de aprendizaje, hay cosas de menor, mayor complejidad que generan menor y mayor interés al estudiante. Y uno debe, sí, acercarse al estudiante, pero siento que tampoco se trata de forzar el aprendizaje. Sí adecuarlo al momento en el que están, si son colegio, pregrado, pre-IFES, posgrado, pero también basarse en las competencias que hay que desarrollar. Para mí, por ejemplo, la historia económica es supremamente importante y yo intento comunicar eso, pero hay estudiantes que no les interesa, que si son esclavistas, que si son feudalistas, que si el desarrollo del capitalismo, no les interesa eso, y eso para mí es clave para entender el mundo. Pero yo creo que ahí va por el lado de la pregunta también de Julián. Todos quieren aprender, pero no todos quieren aprender lo mismo. Y el conocimiento es infinito y se sigue construyendo. Es que yo lo que sé así porque, a ver, ¿por qué una persona está sentado en un salón de clases sociales, por ejemplo, y dice, esto a mí no me interesa quién fue Llorente, pero se mama un video de 10 minutos de 1000 datos curiosos? Porque le han enseñado en el salón de clase, no le sirve de nada, el entorno es diferente, en cambio esto sí lo eligió. Pero siguen siendo cosas, el formato. pero siguen siendo datos y cosas súper curiosas que... Sí, es que O sea, la idea es sobrepasar el dato, el formato del dato. Bueno, ahí ya me salí pero la idea es sobrepasar el formato del dato al enseñar historia, porque el dato es digerible y el dato curioso impacta. Y es como cuando usted lee el Yugo y hay 10.000 muertes, pero saber que incluso comer pan, que decir que los europeos en el siglo XV comían pan y nosotros comíamos arepa, que eso también es importante, que lo relacionen con su entorno, y no a todo el mundo le interesa eso. Estudiantes de historia en quinto semestre leyendo Brodel y decían, yo para qué carajos quiero saber cuál era el precio del pan en el Mediterráneo en el siglo XIV, ya con todas las bases, con toda la contextualización, pero se referían hacia el texto. Entonces, yo creo que hay estudiantes que no tienen la actitud adecuada, quizá no que no quieran aprender, pero que no tienen la actitud adecuada, y uno puede guiarlo hasta cierto punto. Yo creo que sí hay un límite a esa guía que uno puede dar. Se puede apoyar en mecanismos institucionales, pero la guía que puede dar el docente yo creo que sí tiene un límite. Bueno. Y es que yo creo que todo el mundo ha dicho eso en su carrera, Miguel. ¿Y esto para qué? Sí. Pero ese es el punto, o sea, si tú te caminaste por algo, hay cosas que son ladrillos, siempre va a ser así. Pero es que razón. Es diferente yo enseñarle eso a un niño de colegio, va a ser, pero si yo lo enseño en un quinto semestre de universidad es supremamente importante, y él ya debería tener las bases para entender por qué la historia económica es importante para entender el mundo. Y yo le puedo orientar sobre esas bases, pero si sigue con la actitud de que, ¿para
realmente el precio del pan no es lo importante, sino que va más allá.